Quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a un cuarto y no recordaste para qué fuiste? ¿O buscaste una palabra que conoces perfectamente, una palabra sencilla, y simplemente no llegó? ¿O repetiste una historia que ya habías contado hace 10 minutos sin darte cuenta? La mayoría dice, es la edad, y se quedan con eso. Lo normalizan, lo archivan, siguen adelante. Yo soy médico, llevo más de 15 años en consulta, y te digo hoy, con toda la responsabilidad que eso implica, esa respuesta le ha costado años de vida lúcida a miles de familias, incluida la mía. Mi abuelo fue contador durante 38 años en Guadalajara, un hombre meticuloso, de agenda en mano, que nunca olvidaba un número ni una fecha de vencimiento. El tipo de hombre que revisaba 2 veces cada documento antes de firmarlo. Mi abuela era el corazón de cada reunión familiar, la que recordaba el cumpleaños de cada sobrino, de cada vecino, de cada comadre, desde hace 40 años. La que llegaba primero a la cocina y salía última. Los dos desarrollaron deterioro cognitivo, con años de diferencia, pero los dos. Y lo que más me pesa hoy, después de todo lo que he estudiado y todo lo que he visto en consulta, es esto. Las señales estuvieron ahí mucho antes. Estuvieron frente a nosotros durante meses, quizás años, y nadie en mi familia supo leerlas. No porque no los amáramos, sino porque nadie nos enseñó qué buscar. Hoy yo voy a ser esa persona para tu familia. Te voy a mostrar 5 señales que el cerebro manda mucho antes de que la memoria empiece a fallar de manera visible. Señales que la mayoría de las familias ve todos los días sin conectar con nada. Y al final te voy a hablar de algo que como médico me parece urgente. Un alimento común, accesible, que la ciencia ha vinculado de manera directa con la protección del cerebro después de los 60 y que la mayoría de las familias mexicanas no está aprovechando como debería. Quédate hasta el final. Lo que viene al final es lo más accionable de todo. Mi abuelo tenía un ritual sagrado cada mañana. Café de olla, negro, fuerte, del tipo que se huele desde la banqueta antes de entrar a la casa. Él lo servía despacio, envolvía las 2 manos alrededor de la taza, cerraba los ojos e inhalaba profundo antes del primer sorbo. Todos los días, sin excepción, era casi una oración. Un día dejó de hacerlo. Seguía tomando el café, pero el ritual había desaparecido. La pausa, el placer del olor, los ojos cerrados, todo se fue sin que nadie lo notara al principio. Le pregunté un día si había cambiado de marca. Me dijo que últimamente todo le sabía un poco soso, que quizás la marca había cambiado su fórmula. No había cambiado nada. Lo que yo sé hoy y lo que quisiera haber sabido entonces es esto. La región del cerebro que procesa el olfato es una de las primeras áreas afectadas por el deterioro cognitivo. No la última, la primera. Antes de la memoria, antes de la confusión, antes de cualquier señal que la familia normalmente reconoce, el olfato ya está avisando. Un estudio que siguió a miles de adultos mayores durante 5 años encontró que quienes perdían la capacidad olfativa tenían 5 veces más probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. No 2 veces,
5. Observa a alguien que amas. ¿Ha dejado de reaccionar al aroma del café por las mañanas? ¿Ya no comenta el olor de la comida en el fuego? ¿El jardín que antes le encantaba ahora le da igual? No lo archiven como cosa de la edad. Ese silencio en la nariz es uno de los primeros avisos del cerebro y puede estar sonando en tu casa en este momento sin que nadie lo esté escuchando. Mi abuelo administró su negocio con precisión durante casi 4 décadas. Era el tipo de hombre que nunca tomaba una decisión financiera sin consultarla, sin pensarla, sin dormir sobre ella una noche. Una vez regresó a una tienda porque le habían dado 10 pesos de más en el cambio. Así era él. Un día mi abuela me llamó preocupada. Alguien había tocado a la puerta de su casa pidiendo dinero para una causa de beneficencia. Sin nombre de organización, sin recibo, sin ninguna identificación. Mi abuelo abrió la cartera y entregó el dinero con absoluta tranquilidad, completamente convencido de haber hecho algo bueno. Cuando mi abuela le preguntó, él la miró con calma total y le dijo que la persona parecía honesta. El mismo hombre que revisaba contratos 2 veces, el mismo que cuestionaba cada gasto. Esa persona ya no podía leer una situación de riesgo básica. Lo que estaba fallando no era su bondad ni su generosidad. Era la parte del cerebro que evalúa contextos, detecta inconsistencias y dice: espera, algo aquí no cuadra. Esa región ya estaba perdiendo señal de manera silenciosa. Y la característica más engañosa de este síntoma es la certeza con la que viene. La persona no está confundida, está convencida. No deja espacio para la duda, lo cual hace muy fácil para la familia interpretarlo como terquedad o cambio de carácter, cuando en realidad es un síntoma neurológico que merece atención médica. Si ves decisiones que hace 5 años hubieran sido imposibles para esa persona, si ves una confianza ciega donde antes había criterio, no lo tomes como personalidad, tómalo como señal. Mi abuela hizo la comida del domingo durante más de 40 años. Mismos guisos, misma secuencia, mismos tiempos, sin necesitar reloj, porque sus manos simplemente sabían. Era automático, era músculo, era memoria del cuerpo. Un domingo llegué a su casa y la encontré sentada a la mesa de la cocina. Los ingredientes estaban dispuestos. Las ollas estaban sobre la estufa. La tabla de picar estaba lista. Ella estaba quieta, con las manos en el regazo, mirando todo sin moverse. Me senté a su lado. No dije nada al principio. Después de un momento, ella me miró y dijo en voz muy baja: sé que sé cómo hacerlo, solo que no encuentro por dónde empezar. Como estudiante de medicina en aquel entonces, ya conocía el concepto, pero conocer algo en un libro y verlo sentado al lado de tu abuela son 2 experiencias completamente distintas. Lo que le estaba ocurriendo se llama ruptura de la memoria procedural. Los programas automáticos que el cerebro ejecuta sin pensamiento consciente, cocinar una receta de siempre, tomar el camino de todos los días, doblar la ropa del mismo modo desde la infancia, abotonar una camisa que has usado 10.000 veces, esos programas están grabados en capas profundas del cerebro. Deberían ser los últimos en fallar. Cuando empiezan a fallar, cuando alguien se detiene frente a una tarea que dominó por décadas y no encuentra el principio,
Eso no es distracción, no es cansancio, es una señal clínica. Y la parte más cruel es lo fácil que resulta justificarlo en el momento. Estaba cansada. Tuvo una semana difícil. Estaba pensando en otra cosa. No, ella me estaba diciendo algo. Yo simplemente todavía no sabía cómo escucharlo. Mi abuela me llamó una noche mientras yo terminaba guardia en el hospital. Voz completamente tranquila, tono de conversación normal. Me preguntó en qué año estábamos. Pensé que estaba bromeando. Esperé la risa, que no llegó. Preguntó de nuevo, con la misma calma, como quien pide indicaciones para llegar a un lugar desconocido. La respondí. Ella dijo, «Ah, sí, claro», con naturalidad, y cambió el tema de conversación completamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé parado en ese pasillo del hospital largo rato después de colgar, con el teléfono todavía en la mano. Un cerebro sano que pierde la noción de la fecha se recupera solo. Usa la lógica interna. Si ayer fue domingo, hoy debe ser lunes. Encuentra el camino de vuelta casi de inmediato. El cerebro en deterioro temprano pierde esa cadena de recuperación. El reloj interno empieza a marcar horas equivocadas. El calendario mental pierde sus páginas. La persona puede despertar en su propia casa, la casa donde ha vivido 30 años, y por un momento algo en ella se siente extraño. No puede explicar por qué. No puede razonar para salir de esa sensación. Simplemente está, por un instante, en un lugar que no reconoce del todo. Cuando esto pasa una vez, puede no significar nada. Cuando se vuelve regular, cuando el tiempo, el día, la estación, incluso el lugar, se vuelven inciertos con frecuencia, no lo llames olvido. Es un síntoma neurológico con nombre y responde mejor cuanto antes se detecta. Aquella llamada fue el momento de actuar. Esperé 4 meses más, diciéndome que quizás fue un mal día. Por favor, no esperes. Este es el signo que, incluso después de todos estos años de práctica clínica, todavía me detiene cuando lo veo. Encontré los lentes de mi abuela dentro del refrigerador. Me dijo que se había distraído. Encontré las llaves de mi abuelo dentro de una de sus botas, en el fondo del closet en pleno verano. Me dijo que las estaba guardando con cuidado para no perderlas. Eran explicaciones que tenían una lógica superficial. Uno las escucha y las acepta sin pensar demasiado. Pero después encontré el medicamento diario de mi abuela, el que necesitaba tomar cada mañana sin falta, escondido detrás de los productos de limpieza debajo del lavabo del baño. Le pregunté con calma, con el tono que aprendí a usar con pacientes, por qué lo guardaba ahí. Me miró con una serenidad completa y me dijo, «Lo pongo ahí para acordarme de tomarlo». Nunca lo había guardado ahí. No tenía ninguna lógica, pero ella lo creía sin ninguna sombra de duda. Lo que estaba ocurriendo tiene un nombre clínico: confabulación. Cuando el cerebro no puede recuperar un recuerdo real, no deja un espacio en blanco, no reconoce el vacío. En cambio, lo llena de manera automática e instantánea con una historia que, para quien la cuenta, se siente completamente verdadera, completamente real, completamente propia. No es mentira. Necesito que entiendas esto con claridad. El cerebro no está eligiendo engañar a nadie. Está haciendo lo que siempre ha hecho: construir sentido, crear narrativa.
intentar explicar un mundo que empieza a tener cada vez menos coherencia. La mente, incluso mientras pierde terreno, sigue luchando, sigue construyendo, sigue intentando mantenerse con lo que le queda. Cuando finalmente entendí esto, no como concepto médico, sino como algo humano y real, dejé de corregirlos, dejé de discutir sus explicaciones, me senté más cerca y te pido que hagas lo mismo. Ahora necesito decirte algo que como médico considero una de las informaciones más importantes de este vídeo. No todo lo que parece deterioro cognitivo es Alzheimer. Eso no es consuelo fácil, es un hecho médico documentado. En mi consultorio he recibido pacientes derivados con sospecha de demencia, personas confundidas, desorientadas, perdiendo palabras en medio de las oraciones, con inestabilidad al caminar, con cambios de humor que sus familias no reconocían. Familias que llegaban a la consulta ya en duelo silencioso, ya buscando opciones de cuidado de tiempo completo. Y los análisis de sangre mostraron deficiencia crítica de vitamina B12, no Alzheimer. Una deficiencia corregible con tratamiento. La vitamina B12 construye y mantiene la capa protectora que rodea cada nervio del cuerpo. Cuando sus niveles caen, esa capa se deteriora. Las señales nerviosas se vuelven lentas, llegan incompletas o simplemente no llegan. El resultado clínico es confusión, lapsos de memoria, cambios de personalidad, dificultad para coordinar movimientos, síntomas que imitan la demencia temprana con una precisión que puede engañar incluso a médicos experimentados. 1 de cada 5 adultos mayores de 60 años tiene deficiencia de B12 y la gran mayoría no lo sabe porque no produce síntomas dramáticos al principio. Se instala en silencio durante meses o años. Por eso, antes de que cualquier persona que amas reciba un diagnóstico cognitivo, exige un análisis de sangre completo, B12, folato, vitamina D, función tiroidea completa, no como un trámite, como el primer paso innegociable. Una condición tratable disfrazada de Alzheimer es una de las tragedias más evitables que existen en medicina y sigue ocurriendo todos los días. Y ahora llegamos a lo que quiero que te lleves hoy a tu casa. Existe un alimento que la mayoría de las familias mexicanas ya conoce, que cuesta muy poco, que está disponible en cualquier mercado o tianguis y que la ciencia ha estudiado de manera seria en relación con la salud del cerebro en personas mayores de 60 años. Estoy hablando del huevo. El huevo contiene colina, un nutriente esencial para producir acetilcolina, que es el principal mensajero químico involucrado en los procesos de memoria y aprendizaje. Sin niveles adecuados de acetilcolina, la comunicación entre neuronas se degrada. La información no se transfiere ni se almacena de la misma manera. El huevo también contiene vitamina B12 en forma biodisponible, es decir, en la forma que el cuerpo puede absorber y utilizar directamente, a diferencia de muchos suplementos que el organismo mayor de 60 años no siempre procesa con eficiencia. Además contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que se acumulan en el tejido cerebral y ayudan a protegerlo del daño oxidativo que se acelera con la edad. Estudios en adultos mayores
han mostrado de manera consistente que una ingesta adecuada de colina se asocia con mejor rendimiento en pruebas de memoria, mayor velocidad de procesamiento mental y menor velocidad de deterioro cognitivo a largo plazo. 2 huevos al día. Eso es todo. No un suplemento importado, no un producto de moda, no algo que tengas que buscar en una tienda especializada. Un alimento real, completo, que las abuelas mexicanas han puesto en la mesa por generaciones. La ciencia ahora explica por qué funcionaba. Quiero terminar con algo que guardo para este espacio, porque en consulta no encuentro el momento ni las palabras. Al final, cuando mi abuelo ya no recordaba mi nombre, cuando miraba mi cara y no encontraba a dónde conectarla, yo seguía visitándolo cada semana. Me sentaba a su lado, le hablaba del tiempo, del café que tanto le gustó siempre, de cosas sin peso, sin esperar que respondiera de ninguna manera particular. Una tarde, sin contexto, sin que hubiera pasado nada especial, se giró y me miró. Me miró de verdad, no con la mirada perdida de otros días, y sonrió. No una sonrisa educada, la sonrisa exacta que me daba cuando yo era niño y había hecho algo que lo llenaba de orgullo. No sabía mi nombre ese día, pero algo en él sabía. Eso tiene una explicación neurológica. La amígdala, el centro emocional del cerebro, es una de las estructuras más resistentes al deterioro cognitivo. Sobrevive mucho tiempo después de que la memoria factual ha sido devastada, lo que significa que la persona que ya no puede decirte quién eres, todavía puede sentir que eres seguro, que eres familiar, que significas algo bueno. Ese amor no desaparece porque la memoria falle. Cambia de idioma, pero sigue llegando. Así que sí, aprende estas señales, actúa temprano, exige los análisis de sangre, pon el huevo en la mesa cada mañana, pero también aparece, llama, siéntate cerca aunque la conversación no tenga sentido, porque eso también llega, incluso cuando las palabras ya no alcanzan. Si este vídeo te dio algo hoy, compártelo ahora mismo, mándalo a tu grupo familiar. Una sola persona que lo vea puede cambiar el rumbo de alguien que lleva meses observando estas señales y llamándolas simplemente la edad. Dale like para que el algoritmo lo lleve a más familias que lo necesitan. Y suscríbete, porque la próxima semana te voy a mostrar exactamente qué análisis de sangre debe solicitar toda persona mayor de 60 años, los que la mayoría de los médicos no sugiere a menos que tú los pidas por nombre. Cuídate y cuida el cerebro que guarda todo lo que amas.